Primero, buenas tardes, Luis, buenas tardes a todos los que estáis aquí, buenos días los que estáis en internet. Saludos a los participantes, saludos también a las traductoras. Con muchísimo cariño estoy aquí en este encuentro, en este congreso, para ser la voz de mi pueblo. Quiero ser la voz de los que nunca podrán venir aquí a hablaros a vosotros y escuchar lo que realmente está pasando ahora mismo en la República de Centroáfrica. Yo llevo 38 años allí, como Luis acaba de decir. He vivido 30 y tantos años muy felices, en donde hemos podido trabajar como misioneros, hemos podido evangelizar, sembrar la palabra de Jesús, hacer nacer comunidades, hacer crecer proyectos de desarrollo, proyectos para que el hombre no sea víctima de su propio hermano y que podamos hacer que el hombre viva con dignidad. Pero en los últimos 5 años es como si un huracán, como si un tsunami haya llegado cuando llegaron desde el norte grupos armados muy violentos, radicales, de corte yihadista, seguramente desde el Chad, armados por los países del Golfo, que todos conocemos sus nombres, Arabia Saudita, el Qatar, tantos países que animan a las ramas musulmanas más radicales, los wahabitas, los salacistas, y estos son los que realmente creo que están armando al Islam radical. Partamos, Luis, de una premisa, que es que en el mundo viven millones de musulmanes moderados, millones de musulmanes que viven el Corán, que leen el Islam, que leen el Corán y que viven de manera sencilla su religión, de una manera más o menos integrista a la hora de presentarla o de aceptar novedades, pero no son fanáticos. Pero este grupo, que es la punta del iceberg, que son los fanáticos, que son los grupos yihadistas, el Boko Haram en una parte de Nigeria, ahora en África, el AQMI en la zona del Malí, en la zona del Níger, ahora nos acaban de hablar del Sahab. Estos grupos radicales son tremendos, están pirados, completamente pirados. Estos no tienen ningún respeto por la vida humana. Monseñor, estos grupos que han entrado armados pretenden la islamización del país, que por cierto es una minoría, creo que el Islam es una presencia del 15%. ¿Pretenden eso o el control de los recursos naturales? Ellos entraron y ahora son 14 señores de la guerra, todos de corte yihadista, armados desde los países del Golfo, con esas armas sofisticadas de las que antes nos hablaban nuestros compañeros del Kenia. Estos grupos vinieron con la intención de dividir Centroáfrica en dos, de hacer crear una guerra entre musulmanes y no musulmanes. Tenían la idea de dividir Centroáfrica en dos y hacer la mitad de Centroáfrica, donde yo estoy, en Bangassou, un gobierno o un país islámico. Ya tenía un nombre, que mira hacia la Meca. Entonces, en aquel momento, ellos querían hacer, como se dice en España, a río revuelto, ganancia de pescadores. Querían hacer gran río revuelto para que musulmanes y no musulmanes entráramos al choque. Pero en esos momentos nos dimos cuenta de que todo era un programa preestablecido, una agenda preestablecida desde fuera de Centroáfrica. Y encontramos cantidad de mercenarios no centroafricanos que estaban organizando esa supuesta guerra entre musulmanes y no musulmanes. Y eran los países del Golfo que estaban intentando, por la lucha de los minerales, de las materias primas. Primero ya había llegado China a coger el oro de Centroáfrica a cambio de construir puentes, de construir hospitales. Luego llegaba Arabia Saudita pegando tiros y haciendo todo lo que tenía que hacer de malo, de maldad. También explotaba las minas de diamantes. Ahora, desde hace 9 meses, acaba de llegar Putin con todo su arsenal. Ha llegado allí con todo su arsenal y está armando a soldados centroafricanos a cambio de la explotación de minas de diamantes. Antes el presidente de Centroáfrica tuvo que ir a Stalingrado a firmar la concesión de la explotación de minas de diamantes. Como han llegado los rusos, hace muy poco tiempo los americanos dieron muchísimo dinero para organizar campamentos militares, y con los americanos llegaron también los judíos, el pueblo de Israel, también a la búsqueda de diamantes, del cobalto, del petróleo, del gas o del coltán. Oliendo el coltán, tal vez que está en Centroáfrica, aunque sabéis que la mayor parte del coltán en el mundo está en el Congo
y es robado por Ruanda, que es el país que más vende coltán en el mundo. Así que es una lucha, es una doble guerra. La primera es una guerra de religiones, que no es guerra de religiones y que estamos haciendo de todo porque no lo sea. Y la segunda es una guerra para coger las materias primas en un país tan vulnerable como es Centroáfrica. El país es muy rico en recursos naturales, parece que se lo están peleando entre Arabia Saudí, los chinos, los rusos, los americanos, con la participación de los estados vecinos. ¿Y el Estado centroafricano no existe? ¿No es capaz de garantizar un mínimo orden y seguridad? Durante mucho tiempo el Estado de Centroáfrica ha sido un Estado fallido. No podía hacer nada hasta que han llegado los países de Europa desarrollada o de Asia. Ahora Centroáfrica empieza a levantar la cabeza, pero pasará mucho tiempo antes de que Centroáfrica salga del índice de desarrollo humano de los 189 países del mundo. Centroáfrica es el ayudante del farolillo de cola, que es Níger. Níger y Centroáfrica estamos al final. Antes de que Centroáfrica salga de ese farolillo de cola, pasará mucho tiempo. Ahora mismo estamos embarcados en un trabajo enorme para hacer que musulmanes y no musulmanes convivan en Centroáfrica, que no nos peleemos, llegar a una cohesión social. Últimamente estamos trabajando muchísimo en la diócesis de Bangassou y en todas las diócesis para que haya cohesión social, es decir, para que podamos sentarnos y dialogar, para que no se rompa el diálogo. No obstante las muertes, los asesinatos en masa, la iglesia perseguida, los sacerdotes muertos, las monjas que han tenido que salir, tantas misiones como en mi diócesis que han sido completamente saqueadas o incluso destruidas. No obstante todo eso, tener una mirada de mansedumbre hacia todo lo que pase y dejar la ira o dejar el deseo de vengarse para entrar en un diálogo, sentarnos y dialogar. Hacer ahora, por ejemplo, en las escuelas, que los niños musulmanes y no musulmanes vayan a la escuela juntos, se pongan un uniforme azul todos juntos y se mezclen entre ellos. Y así crear en la escuela tal ambiente en la escuela que los mayores, los adultos, también se sientan obligados a sentarse y a dialogar. ¿Qué papel está jugando la Iglesia y usted en concreto en esa tarea de diálogo? Creo que la Iglesia Católica en general, en los 54 países de África, tiene una labor, un papel muy importante, es muy creíble. Me extraña cuando llego aquí a Europa, a España, y veo que la Iglesia un poco a veces navega sin rumbo, al menos en cuanto a denuncia, en cuanto a credibilidad. En los países africanos la Iglesia Católica tiene mucha credibilidad y de hecho pues es perseguida. Y es perseguida por decir las cosas claras. En el Congo la conferencia episcopal fue elegida para ser mediadora para llegar a una democracia, y entonces porque es que es muy difícil ser neutro en ciertos momentos, entonces ha sido atacada y han sido seminarios que han sido destruidos completamente. En Centroáfrica igual, no obstante, nuestro cardenal de Bangui, que es el cardenal más joven de la Iglesia Católica, se unió con el imán de la mezquita central de Bangui y con un pastor protestante para hacer una especie de triunvirato que fueran por todos sitios llamando al diálogo sincero, al diálogo que empieza con el perdón. Me dirás, ¿cómo se puede ofrecer el perdón? Lo que le habéis preguntado a los intervenientes de antes, ¿no? El perdón sin condiciones. Ese perdón, cuando dices, sí, te perdono, pero a condición de que tú, perdón sin condiciones. Sé que me habéis destruido completamente, sé que habéis matado a personas que yo amo, sé que habéis sido muy violentos con personas que yo he querido, pero vamos a ofrecer el perdón sin condiciones. Eso es un don de Dios. El perdón sin condiciones es un don de Dios. Dios lo da a los que se lo piden, pero es posible. El don de Dios viene ya experimentado por Jesús en el Calvario y nosotros lo tenemos como una tradición. Usted, sin embargo, sostiene que no es posible la reconstrucción del país si los señores de la guerra permanecen en el país. Dice que si ellos permanecen destruirían todos los intentos de hacer la paz. ¿Por qué no tiene esperanza en esas personas? Hombre, imaginaos que soldados mercenarios de Bulgaria o de no sé qué otro país llegan a Almería, cogen Almería y atrapan Almería y van extendiéndose hacia Andalucía. El gobierno se va a quedar de manos cruzadas.
Nosotros hemos visto cómo cantidad de mercenarios están entrando en nuestro país y se están comiendo Centroáfrica como con patatas fritas. Están comiéndosela como si fuera una tortilla con cuchillo y tenedor, ¿no? Y esto pues pensamos que tienen que salir todos esos mercenarios, depredadores que están robando todo lo que intentan en Centroáfrica y creando río revuelto, tienen que salir, tienen que expulsarlos. Yo creo que últimamente Rusia también ha hecho unos encuentros con los jefes de los grupos terroristas, de los grupos más radicales, para explicarles sus condiciones. Yo sé que Rusia, Putin, no es una monja de la caridad, lo sé. Y de hecho ha pedido explotar las minas de diamantes. No sé si ahora nos estaremos atando una soga al cuello, pero yo sé que ahora, con la llegada de Rusia, las cosas están yendo mejor. No sé todavía el futuro. Creo que Rusia quiere utilizar Centroáfrica como un país vulnerable para hacer de trampolín hacia otros países de África, porque África es el futuro. África es el continente del futuro. En 2050 creen los entendidos que África duplicará la población, tendrá 2.500 millones de habitantes. África es un continente con el 40% de su población de menos de 15 años. Rusia tiene la misma población, pero al revés, el 40% tiene más de 60 años. África es un continente que cuando sepa doblegar a enfermedades que las tiene de manera como la malaria, el SIDA, la tuberculosis, que es una consecuencia del SIDA. Cuando África consigue doblegar el tremendo flagelo de la corrupción, una corrupción generalizada, incluso si África es un continente muy religioso, es un continente en donde sus dirigentes tienen muy poca ética, pienso yo. Entonces hay una corrupción generalizada. Cuando África, el continente, sepa doblegar estas cosas que ahora mismo nos están haciendo padecer, el continente del futuro será el continente africano, creo yo. Regresando a la República Centroafricana, antes mostraba cierta esperanza con Rusia, supongo que también con China, a pesar de que ninguno de los dos son hermanitas de la caridad. ¿Tiene más confianza en ellos que en las tropas que Naciones Unidas ha enviado al país? ¿O que Francia, que al fin y al cabo la República Centroafricana fue colonia francesa y tiene cierta responsabilidad histórica? Sí, Francia nos ha abandonado completamente. Ahora quieren intentar volver. La Unión Europea ha mandado un acuerdo para intentar recuperar lo que había dejado, pero es todo papel mojado. Tengo confianza en el Señor, tengo confianza en Dios. Nosotros no seríamos los misioneros, somos 12.000 misioneros españoles que estamos dando nuestra vida por los más pobres, día a día, codo a codo, pedazo a pedazo, por los más pobres en todo el mundo. Tenemos confianza en el Señor. Sin el Señor no seríamos nada. Sin la gracia de Dios no seríamos absolutamente nada. Y también la iglesia africana, que es viva, vivísima, sin la gracia de Dios no sería nada. Tengo confianza en el Señor, que nos va a ayudar a hacer gestos. Por ejemplo, el año pasado, hace 1 año y medio, un grupo de terroristas radicales no musulmanes entró en Bangassou y puso a saco a Bangassou. Llegó un momento que nos robaron todo lo que teníamos. Nos robaron absolutamente todo menos la fe. Y llegó un momento en que cercaron a la comunidad musulmana 3 barrios de gente moderada y los metieron en la mezquita. Los cascos azules los llevaron a la mezquita para protegerlos y entonces a un cierto momento, no sé deciros por qué, los cascos azules se escaquearon, eran de nacionalidad marroquí, se quitaron de en medio y dejaron a 2.000 personas en la mezquita rodeados por 300 francotiradores que iban a cometer un genocidio. Les intentaban cortar la cabeza. Cuando nosotros en la catedral supimos esto, yo me fui con mis curas, nos pusimos la sotana blanca, nos pusimos delante de la mezquita, con las manos así, diciendo, no tiréis, por Dios, no tiréis. Aquí en la mezquita sobre todo hay mujeres y niños. Las leyes de la guerra no os permiten de tirar contra mujeres y niños. Y las balas nos pasaban rozando, pero estuvimos allí aguantando el chaparrón. Entré en la mezquita a recoger los cadáveres. Allí es donde encontré 30 personas, entre ellos el imán, que era muy amigo mío.
y entonces encontré a mujeres, encontré a niños pequeños con 6 años con un boquete en el pecho. Los tuve que sacar para enterrarlos después en una fosa común. Cuando se fueron los francotiradores, porque llegaron otros cascos azules portugueses, estos ya profesionales, entonces los portugueses preguntaron a los musulmanes de Bangassou: ¿dónde queréis ir? No podemos quedarnos aquí, ¿dónde queréis ir? Y ellos se concertaron y dijeron: queremos ir a la Iglesia Católica. Entonces vinieron a verme, dice: monseñor, que quieren ir a la Iglesia Católica a protegerse allí. Yo tuve que decidir en un minuto pues una cosa, pues una situación. Yo pensé en el buen samaritano. ¿Cómo reaccionaría Jesús? El buen samaritano es aquel que va, se siente, mira a la persona, no le pregunta ni su edad, ni su nacionalidad, si era blanco o negro, si era hombre o mujer. Simplemente se pone en el suelo y carga con él y carga con todos sus gastos, ¿verdad? Y yo digo, pues que vengan a la Iglesia Católica. Liberamos el seminario menor, todos los seminaristas los mandamos a casa, y allí el seminario menor en media hora quedó invadido con una especie de tsunami. Llegaron 2000 musulmanes que invadieron las salas, las verandas, las duchas, los baños. Y allí están todavía, llevan 1 año y medio. Y los estamos protegiendo desde hace 1 año y medio con ayuda de cascos azules. Y son nuestros hermanos, y son moderados. Aunque incluso dentro de ese grupo hay ahora un grupo de más radicales que han conseguido los Kalashnikov, los AK-47, y nos están atacando. Están subiendo la catedral a 100 metros y al grito de Allahu Akbar están atacándonos, rompiéndonos los coches, rompiéndonos las motos, quemando nuestros almacenes, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo en decir: vamos a reaccionar con mansedumbre, como Jesús en el Calvario. No vamos a responder al mal con el mal. Vamos a ponernos en manos de Dios y que sea Dios quien nos proteja, sea Dios quien nos ayude. Y así lo hemos hecho desde hace 1 año y medio. Les seguimos mandando cada día 25.000 litros de agua potable a nuestros hermanos musulmanes para así crear cohesión y buscar la paz. Lo hacemos por amor. No es que seamos héroes ni seamos nada. Lo hacemos por amor porque así nos lo dice el Evangelio de hacer. ¿Y qué creemos, señor, qué pasa con estos musulmanes que han sido salvados sus vidas por ustedes, han sido acogidos en su casa y luego sacan el AK-47 contra ustedes? ¿Qué es lo que puede pasar por esa cabeza y por esas almas? Pues no lo sé, igual son asesinos y los tenemos allí como asesinos. Y cuando yo bajo al campo, pues me miran y me hacen así, que es un gesto muy corriente, y yo les sonrío y les saludo, y ellos se mosquean muchísimo porque yo les saludo. Y simplemente pues es reaccionar con mansedumbre a una situación de extrema tensión. Y es simplemente, pues un día la justicia igual los llevará, los juzgarán porque tienen las manos manchadas de sangre. Y a un cierto momento yo no puedo juzgar a todo un campamento de 2000 personas donde hay muchas mujeres y niños y ancianos que son moderados y que simplemente se callan porque no quieren aparecer al día siguiente con la cabeza cortada. Entonces se callan y aparentan indiferencia. Entonces simplemente aceptamos la situación hasta que Dios quiera, cuando Dios quiera. No perdemos la esperanza de que mañana será mejor. Este gesto de acoger a los musulmanes, ¿cómo ha sido acogida por su diócesis, por los cristianos? Bueno, al principio mal. Cuando yo hablaba en la catedral a mis hermanos, a mis feligreses del perdón sin condiciones, pues había un murmullo generalizado, ¿no? Diciendo, no nos pidas esto, monseñor, no nos pidas esto, ¿no? Digo, bueno, cuando estéis preparados para dar el perdón gratuitamente, entonces Dios os dará también la fuerza. Nosotros, muchos de los cristianos católicos, sobre todo, me llaman traidor. Y he tenido una metralleta aquí en la frente durante 10 minutos con un guerrillero que me llamaba traidor por haber acogido a los musulmanes en el seminario. Y yo cuando 10 minutos después le pude explicar, mira, la Iglesia tiene la vocación de tender la mano al más vulnerable. En aquellos momentos y hoy también el más vulnerable es la comunidad musulmana de Bangassou. No le pides a la Iglesia que abandone sus principios, no le pides a la Iglesia ni al Monseñor que se calle y sea cómplice, porque la indiferencia nos hace cómplices. No me pidas a mí que yo actúe con miedo y me esconda, porque el miedo es el látigo del diablo. Vamos a trabajar con esperanza y cuando Dios quiera sacarnos de este embarullo en el que estamos metidos, de este hoyo en donde estamos metidos, pues ya nos sacará el Señor. No perdamos nunca la esperanza. Monseñor, ¿dónde encuentra la esperanza cuando
muchos de sus sacerdotes están noqueados, han tenido que abandonar la diócesis porque están noqueados, han tenido que ir al psiquiatra. Las monjas algunas han sido violadas y también están tocadas. Cuando usted ha visto cómo, en fin, toda la tragedia, ¿no? ¿Dónde encuentra esa esperanza? Sí, he visto mucho dolor en la gente, en el pueblo, también en mis curas. La mitad de mis curas están ahora fuera de la diócesis porque tienen un shock postraumático de violencias que hemos tenido que hacer. Ellos me han acompañado a veces a recoger cascos azules desmembrados por militares golpistas, ¿no? Desmembrados quiere decir a pedazos, decapitados, desmembrados. Y eso pues son circunstancias cuando tú vas recogiendo pedazos de cadáveres y los vas metiendo en el coche, llega un cierto momento que luego los sueñas, ¿verdad? Y eso es lo que te produce el shock postraumático. Recuerdo cuando recogimos a 3 cuerpos desmembrados de cascos azules de Camboya, que no eran ni siquiera militares, eran ingenieros. Y entonces recuerdo cuando al final teníamos todo cargado y era tremendo, era brutal aquella experiencia con 4 de mis curas. Cuando yo me volví para ver si quedaba algo, ya nos vamos, venga, monseñor, vámonos, porque estaba tensísimo el ambiente. Y yo me volví para ver si y ya debajo de una mata, digo, ahí queda algo. Me fui y cogí, y era una mano. Justamente cogí la mano y yo me di cuenta que en la mano tenía un anillo, quiere decir que era una persona casada, ¿verdad? Eché la mano en el coche y nos fuimos. Cuando quedamos traumatizados así de esta manera, pues muchas veces hay que hacer actividades para contrarrestar la depresión, ¿verdad? Muchas veces la tristeza y la depresión la que te hunden. Y para ello, lo primero, sin ninguna duda, os vais a quedar extrañados, es comportarse como los batracios, como las ranas, como los sapos, que son unos animales que viven en la agitación de la superficie, luchando por cazar y por no ser cazados, y de pronto cuando no tienen fuerzas pegan el salto y se van a la profundidad. Y allí en la profundidad cargan las pilas. Sin hacer este ejercicio cada día de cargar las pilas en el Señor, nuestra vida se hace muy, muy difícil y muy comprometida. Y luego, pues, haciendo todos esos encuentros de diálogo, de charla, de ir con la gente. Yo muchas veces me voy a las casas que tenemos allí con los viejitos que no tienen culpa de nada, que tienen Alzheimer, los hemos recogido porque son acusados de brujería. Y muchas veces, pues cuando estoy deprimido, pues me voy a ir con ellos, me siento y los escucho, o cantamos, o hacemos cualquier actividad, simplemente para contrarrestar un poco la tentación de la depresión o de la negatividad, ¿no? Entonces, muchas veces estar con los más pobres, lo entenderéis con un refrán, con un proverbio africano, que dice, cuando 2 elefantes se pelean, la que más sufre es la hierba que está bajo sus pies. Cuando 2 elefantes, o 3, o 4, depredadores que luchan por las materias primas en Centroáfrica, se pelean, la que más sufre es la hierba, que son los pobres, que son estos viejitos, que son los niños huérfanos, que son las mamás o los padres enfermos de SIDA en fase terminal. Entonces muchas veces estamos allí por ellos. Fijaos que cuando hubo tremenda violencia en Bangassou y en otros sitios, todas las ONGs se fueron, desaparecieron. Los funcionarios desaparecieron, todos se escaquearon. Y allí nos quedamos solo la Iglesia Católica. Os aseguro que en muchos momentos la Iglesia Católica es la última que apaga la luz. La que nos quedamos allí y nos quedamos por amor a aquella gente que nunca decidirá nada, porque tengan una comida diaria, porque ellos no tienen culpa de los violentos que vienen radicales a golpearnos, simplemente por estar con ellos, por poder abrazar a un niño cuando están tirando de manera desenfrenada los cascos azules, tiros al aire, poder calmar a un niño, ponerle la mano en el corazón y ver cómo poco a poco su corazón se tranquiliza. Y esa es una razón para estar allí. Supongo que la existencia de ustedes ahí o la no existencia cambia el mapa radicalmente. Para ese niño abrazado, encontrar unos brazos que le acogen y le protegen lo es todo. Claro que sí. Pero usted sabe que puede morir en cualquier momento y cualquiera de esas balas le puede dar. Si no hubiésemos estado allí,
ahora mismo habría habido un genocidio enorme en Bangassou. Y el Señor nos inspiró para que estuviéramos allí. Y si el Señor nos quiere llamar cuando Él quiera, Él ya sabe el día de nuestra muerte, el día de mi muerte. Yo en Centroáfrica llevo 38 años, he tenido 3 infartos, tengo 9 muelles en el corazón, tengo un problema de riñón que ya se me solucionó, tengo problemas en la próstata, tengo problemas en muchos sitios, pero el Señor me quiere allí y allí estoy, por su gracia. Vuelvo a insistir, yo sin el Señor no soy nada, soy caquita, no soy nada. Es la gracia de Dios lo que hace de mí un misionero católico en zona de alto riesgo. Entonces, si un día el Señor tiene preparada que me deje esta vida y me vaya con Él, pues estoy preparado. Pero cuando Él diga, ya lo sabe Él, no voy a preocupar yo. El país tiene 4,5 millones de habitantes, hay 550.000 desplazados, 650.000 han tenido que abandonar el país, más del 25% han tenido que abandonar su casa, asesinados supongo que unos cuantos miles. El país está con una inflación del 55%, índices de desnutrición infantil elevadísimos también. ¿Cuál cree usted que es la solución para Centroáfrica? Bueno, para Centroáfrica es necesario que estos violentos se vayan. Es que nos están pateando, nos están haciendo muchísimo daño, ¿no? Que estos violentos se vayan. Y luego, pues, nosotros necesitamos crecer como comunidad, crecer como personas, crecer como iglesia también. Necesitamos afianzar nuestra fe. Creemos que nos pueden robar de todo, pero no nos van a quitar nuestra fe. Y en esto hemos puesto nuestra confianza. Usted ha venido a España en varias ocasiones a denunciar lo que está viviendo el país. Ayer mismo tuvo ocasión de hablar en el Senado. ¿Qué eco ha tenido? Pues muy bien, allí nos escucharon con muchísima atención y con mucha ternura. Seguramente me preguntaron mucho por la ayuda al desarrollo que España da, y yo enseguida dije que era absolutamente hipócrita el hecho de que nosotros estemos igual gritando contra un dictador que está en el Valle de los Caídos, y sin embargo cuando se trata del dictador de Arabia Saudita le pongamos una alfombra roja cada vez que llega a España. Eso es completamente hipócrita. Arabia Saudita, para mí ahora mismo, pues es uno de los países más sanguinarios que hay en esta tierra. No salimos en los periódicos porque nosotros estamos así, atados con Arabia Saudita, porque tienen han invertido muchísimo en España, no solo en venta de armas, también en otras cosas. Si ves los Emiratos, en las camisetas de los jugadores, en la Fórmula 1, en cantidad de torneos, mitad en Marbella, pues ya está. Pues entonces estamos viendo como Arabia Saudita tiene un poco encadenada, y Arabia Saudita y un poco todos los países del Golfo con su petróleo y su riqueza tienen encadenada a España. Yo pude hablar de esto ayer y lo dije abiertamente, de que hasta que no evitáramos esta hipocresía de decir a unos que sí, a otros que no, pues entonces no seríamos libres. España no sería un país libre. Cuando digo España, hablo de todos los países que tienen intereses, que buscan las materias primas del continente africano simplemente para enriquecerse. Creo que muchas cosas deberían cambiar. ¿Y qué les dijeron sus señorías? Hombre, se mostraron muy interesados y sonrieron, y luego pues yo creo que se avergonzaron. Cuando hablé de Arabia Saudita, de la alfombra roja, yo creo que un poco se miraron los zapatos, porque es verdad y no podían rebatir lo contrario, ¿no? De alguna manera pues estamos viviendo un poco una hipocresía. Y no hablo del partido que gobierna hoy, pues los de Podemos exactamente igual. Ellos gritan contra el Valle de los Caídos, pero luego cuando miran a otro gran dictador como es el de Venezuela, le siguen poniendo alfombra roja. Eso es una hipocresía. A un cierto momento, pues, bueno, una vez sucedió una vez, cuando el Barcelona tenía Qatar en su pecho, ¿os acordáis? Los jugadores del Barcelona tenía Qatar. Entonces yo hice unas declaraciones a Marca en donde decían que Qatar había comprado con su talonario a un jugador que lo conocéis, Neymar, entonces estaba en el Barcelona, y yo hice esta declaración diciendo que seguramente con el mismo talonario con el que Qatar había comprado Neymar para el Barcelona,
con ese mismo talonario estaban comprando armas que iban a financiar a grupos fanáticos que iban a atacar a mi país, a Centroáfrica. Hombre, pues no gustó. Luego salió, era en el Marca, pero salió en muchos periódicos, ¿no?, como titular. El mundo, pues, de Cataluña, sobre todo el mundo del Barcelona, no les gustó. Pero luego, al poco tiempo, vistes que los compromisarios se hablaron entre ellos y quitaron el nombre de Qatar de las camisetas, ¿no? Bueno, pues simplemente son pasos, son gestos. El Señor nos dirá por dónde ir, por qué hacer, a no perder nunca la esperanza. Y cuando se pierde la esperanza, Luis, ¿qué queda? Nada. ¿Qué queda? Queda la esperanza de volver a tener esperanza. Una última cosa, monseñor. Dice que los gobiernos probablemente se miran avergonzados a sí mismos, pero también las ONGs tampoco están, bueno, y por supuesto la ONU y los cascos azules que abandonan a la población cuando están en riesgo, como nos ha contado, pero las ONGs están jugando un buen papel o también a veces son vergonzantes. Hombre, no puedes decir las ONGs. O sea, hay muchas que tienen un gasto logístico para ellas del 70%, se lo gastan en logística propia, y hay otras que son mucho más generosas, hay unas que son más creíbles, hay otras que son menos creíbles, que son tremendamente opacas, hay de todo, ¿no? Como en la viña del Señor, hay de todo. Lo cierto es que hay ONGs como pueden ser organismos, como pueden ser, pues allí en Centroáfrica están trabajando mucho los Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, y están haciendo un trabajo muy bueno, aunque su logística pues es muy cara. Están haciendo un trabajo salvando vidas, de verdad. Están, pues, ayuda a la iglesia necesitada, que es un organismo muy creíble. Luego en Córdoba, a mí concretamente, me ayuda una fundación llamada Fundación Bangasú, que es una fundación creada por mi familia. Somos 9 hermanos y yo tengo entonces 8 hermanos y 8 cuñados y cuñadas y cantidad de sobrinos. Entre todos me ayudan muchísimo para mandar a Centroáfrica en container lo que yo necesito. Tenemos cantidad de gente que nos ayuda. La sociedad esta ERO, la conocéis, nos manda cada año pues 9 toneladas de leche en polvo para los niños desnutridos. Esto quiere decir que no lo publican los periódicos, pero son cheques de 160 y pico mil euros, ¿no? Tenemos una compañía, una agencia que nos manda los neumáticos para los coches. Tenemos otras muchas ONGs, incluso en el País Vasco nos mandan caramelos, nos mandan material de carpintería, máquinas de costura para el proyecto que tenemos de madres solteras, otro tenemos para recuperar a niños que han caído en manos de la guerrilla. Tenemos cantidad de amigos. Os digo que somos, en general, los españoles somos generosos, y en el País Vasco son muy generosos, nos están ayudando mucho. Y esto, pues quiero decir que no se puede confundir todas las ONGs. Las hay que son muy buenas, las hay que son buenas, las hay que son mediocres y las hay que son un desastre. Monseñor, ya por terminar, ¿qué podemos hacer nosotros por República Centroafricana y por usted? Bueno, pues lo primero que podéis hacer es, si no sabéis nada, meteros en Internet, porque allí vais a encontrar no un Internet malo, en buen Internet para conocer cómo es la iglesia africana, que es la iglesia del futuro. Allí en Centroáfrica, al menos, no sé si en Nigeria, en Centroáfrica, la gente los domingos tienen que venir 20 minutos antes a la iglesia porque si no, no tienen sitio. Y allí el 60% o la mitad de los participantes en las misas dominicales son jóvenes, y son ellos quienes preparan la liturgia. Tenéis que conocer todo esto, qué es la iglesia africana, cómo somos, qué estamos haciendo y viviendo los misioneros. Y esto tenéis que hacerlo a través de artículos, a través de páginas web que os lo expliquen, las buenas páginas web. Y una vez que conocéis bien el destinatario de vuestras oraciones, rezad por nosotros. Necesitamos vuestras oraciones, necesitamos vuestra ayuda también, que le pidáis al Señor de la misericordia que tenga misericordia con todos, con los buenos y con los malos, que podamos rezar
todos juntos los unos por los otros. Tenemos necesidad de vuestras oraciones. Y vamos a rezar, como decía San Juan 23, decimos, vamos a pedir a Dios para que los buenos, para que los malos sean buenos y para que los buenos sean simpáticos. ¿Sabe? Los buenos sean malos, los malos sean buenos y los buenos simpáticos. Como decía Santa Teresa, un santo triste es un triste santo. Es un triste santo, exactamente. Muy bien, Monseñor, muchísimas gracias por su testimonio de esperanza. La verdad es que, por lo menos para mí, ha sido un buen calentón de ver cómo alguien viviendo en una situación extremadamente difícil sigue mirando al cielo con una sonrisa. Así que muchísimas gracias.